Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas noches a todos. Antes de empezar, por favor, mantengan en silencio los micrófonos. Un segundo, miramos bien. Listo. Entonces, buenas noches a todos. Antes de empezar esta conferencia, quiero felicitarlos porque hoy, 25 de octubre, precisamente celebramos el Día del Administrador Público. Y para ello quiero compartir con ustedes una frase donde, por supuesto, cambié el lugar. Entonces la frase es de Gus Donald y dice lo siguiente: los funcionarios públicos son plenamente conscientes de los desafíos que enfrenta la economía colombiana. Son, después de todo, parte del trabajo incansable y profesional para apoyar a la coalición de gobierno a través de los desafíos actuales, todos los días y en todas partes de Colombia. De esta forma, quiero decirles que nosotros como docentes, como institución y como parte de la ciudadanía, tenemos toda la esperanza en ustedes, donde bien dice una frase y es que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y la carrera que ustedes escogieron, esta de administración pública, prácticamente se resume en servicio. Un servicio que, más allá de sus funciones y el posicionamiento que puedan tener dentro del sector público, lo único que prima en este momento es que en ustedes recae que todos nosotros, sector público, privado, ciudadanía, todos nosotros seamos un cuerpo que trabaje por el desarrollo y por ende por la prosperidad de un Estado transparente y solidario ante las necesidades de nosotros como ciudadanos. Entonces quiero felicitarlos, quiero darles un feliz día a todos y con esta bienvenida le quiero con esta felicitación le quiero dar la bienvenida y quiero agradecer a Ferman González, que es nuestro conferencista. Él es el que va a abarcar el tema de este día, que son los desafíos actuales de la administración pública. Ferman González es administrador público, es presidente y fundador de Admipaz, fue candidato a la alcaldía local de Kennedy 2016-2019, es consultor y conferencista. Entonces, Ferman, bienvenido y te cedo el auditorio. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por esta cordial invitación. Sí, efectivamente, hoy es un día muy importante para todos. Hoy, pues, los que somos administradores públicos, por la ley que nos rige, ha sido designado este día como un día para conmemorar nuestra labor. Realmente, pues, el ejercicio que nosotros desempeñamos dentro del territorio colombiano es muy importante y sabemos que también existen grandes personalidades que a nivel internacional desempeñan papeles que ayudan mucho en el desarrollo y crecimiento de las naciones. Para empezar, pues, digamos que sí, soy administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, fundador de Admipaz. Admipaz es una organización en la cual nosotros prestamos servicios de consultoría para la gestión administrativa del Estado, capacitamos a servidores públicos, prestamos también servicios de marketing político y otros servicios. Desde hace ya un buen tiempo nosotros tenemos un convenio en el cual pues enmarcamos una alianza estratégica entre la CUNY y Admipaz, y allí en el marco de esto pues hemos desarrollado importantes proyectos que nos han ayudado muchísimo para el crecimiento organizacional pues de ambas entidades. Hace poco estuvimos haciendo unos ejercicios en la Agencia de Desarrollo Rural. En la actualidad nos encontramos implementando un programa que se llama Programa Juegos de Paz, en el cual nosotros estamos ayudando a la implementación y actualización de la Cátedra de la Paz en las instituciones educativas. Y pues bueno, esto ha sido una muy linda experiencia. La próxima semana, el 1 de noviembre, estaremos certificando a los docentes que participaron de este ejercicio, y pues realmente ha sido muy, muy satisfactorio para nosotros poder adelantar todas estas iniciativas. La organización surgió
en la coyuntura del proceso de paz. Ustedes saben que fue un tema muy político y muy denso. Sin embargo, durante la implementación del mismo, que se empezó desde antes de que se terminara el proceso de conversaciones, porque iniciaron el trámite de algunas reformas de carácter legal y constitucional desde el año 2014 prácticamente, cuando ya se llevaban casi 2 años de proceso, digamos que nosotros vimos que la implementación de ese eventual proceso de paz que se podría desarrollar, pues hablando, digamos, hacia la época del 2014-2015, nos dio a nosotros luces sobre las grandes oportunidades que podían haber en el ámbito no solamente de lo público, sino del tercer sector, de lo no gubernamental y también pues del sector privado para el administrador público, un espacio que nos puede permitir desarrollarnos a nivel personal y profesional como de pronto no lo hubiéramos podido hacer si no existiera hoy en día el marco del proceso de paz, la etapa de implementación de los acuerdos. Entonces, a partir de allí fue que nosotros decidimos con un equipo de trabajo muy importante constituir esta organización con la que pues hemos venido trabajando los temas que les comentamos o que les acabo de comentar, y pues ahí vamos creciendo. El día de hoy, pues por una invitación muy gentil que nos ha hecho la directora del programa de Administración Pública, la profesora Ingrid Bonilla. Hoy vamos a trabajar el tema de la reforma política en Colombia, en el cual pues vamos a enmarcar esto como uno de los desafíos actuales de la administración pública en Colombia. Ustedes saben que la administración pública es concebida de diferentes maneras, unas desde el ámbito académico, otras desde el ámbito pues jurídico y otra desde el ámbito administrativo. Digamos que desde el ámbito jurídico, pues su desarrollo ha estado dado principalmente por la ley 489, que es la ley que, digamos, estructura en Colombia la composición de la administración pública, cómo es que se ha organizado, digamos, qué significa, cuántos niveles de organización hay, qué sectores se distribuyen, qué carácter tienen las entidades, qué naturaleza jurídica y administrativa pueden tener cada una de ellas. Y bueno, esto nos da como un panorama del ámbito para el ejercicio de nuestra actividad. Sin embargo, a pesar de que esta ley se queda, digamos, enmarcada en un tema netamente administrativo para el funcionamiento de las organizaciones públicas, los desafíos que se tienen para esta gran profesión y para el escenario de la administración pública también, que se puede concebir como un espacio, es muy amplio. Y todo también, digamos que depende de la forma en cómo se configure políticamente nuestro Estado y nuestra nación. Entonces, hoy vamos a trabajar la reforma política que se ha venido tramitando en la Cámara de Representantes desde ya hace unos buenos días, que ha sido polémica últimamente porque tiene que ver con la unificación de las elecciones nacionales y locales, de los periodos de ejercicio de las autoridades nacionales y locales a partir del 2022. Es un proyecto de acto legislativo que ya pues, fue aprobado en primer debate. Ustedes saben que ahorita se está hablando mucho al respecto. Y pues esto creo que es un asunto que para nosotros es de especial relevancia. Entonces, para empezar, lo que les quiero comentar es que este proyecto es un acto legislativo, digamos que con el ánimo de fortalecer un poco nuestros conocimientos, voy a explicar un poco acerca de este tipo de reformas. Es un acto legislativo que se presentó el 22 de agosto del 2018, que dentro del proyecto, dentro del documento que ha sido radicado en el Congreso de la República, digamos que la autoría en la autoría aparecen 15 congresistas del Partido Conservador Colombiano, 7 de ellos son senadores y 8 son representantes a la Cámara. Este proyecto de acto legislativo fue publicado en la Gaceta del Congreso número 675 del 2018.
Y cabildeo, pues me refiero como al lobby que se ha hecho al interior de esta corporación pública. Ha estado en cabeza de la Federación Nacional de Municipios y de la Asociación de Ciudades Capitales, que es una de las nuevas organizaciones que se ha creado en Colombia a partir de los nuevos mandatarios. Bueno, para empezar, pues, vamos a ver si aquí pasa la diapositiva. Listo. Ok. Para empezar, pues, digamos que la estructura de este proyecto de acto legislativo, que aquí aparece como una PAL, es que es de naturaleza política. ¿Qué significa esto? Que va a trabajar temas especialmente de carácter político y en materia electoral, sobre todo frente a lo que tiene que ver con el ejercicio de las autoridades administrativas a nivel territorial, ¿no? y nacional. Tiene 9 artículos, plantea la reforma de 8 artículos constitucionales y la inclusión de 1 transitorio, y estos artículos que se pretenden modificar en la Constitución Política son el 132, el 190, el 261, el 299, 303, 312, 314, 262 y bueno, el artículo transitorio que se pretende incorporar. Está quedando un poco acá. Bueno, los actos legislativos son un instrumento por medio del cual se puede reformar la Constitución Política desde el Congreso de la República, ¿no? Estos tienen un procedimiento, un trámite que es diferenciado, no tienen el mismo procedimiento que una ley. En Colombia, pues, digamos que se ha dejado esta posibilidad para que no necesariamente a partir de una Asamblea Nacional Constituyente o a través de un referendo se puedan hacer modificaciones en algunos puntos de la Constitución Política. Entonces, estos actos legislativos se diferencian de las leyes, o bueno, los proyectos de acto legislativo se diferencian de los proyectos de ley por su trámite, ¿no? Principalmente, pues, pueden ser de iniciativa de los congresistas, del Gobierno Nacional, del Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral, o por iniciativa popular por 5% de las personas que conforman el censo electoral. El problema es que este man se desentiende, lo pone y ya, ahí donde uno hace uno también. Los concejales o diputados a nivel nacional también, ¿no? Es decir, el 20% del total de concejales que existen en el país y el 20% del total de diputados que existen en el país. Estos proyectos de acto legislativo de reforma constitucional pueden iniciar en cualquiera de las 2 cámaras, es decir, puede iniciar tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República. Su primer trámite se adelanta en las comisiones correspondientes de cada cámara, en las comisiones primeras, que son las comisiones de asuntos constitucionales, y se tiene que tramitar en 2 periodos ordinarios consecutivos a 2 vueltas. Normalmente una ley se aprueba en 4 debates, un debate en comisión en una cámara y un debate en comisión en plenaria de esa cámara, y posteriormente en la siguiente cámara se hace el mismo ejercicio. Se hace un primer debate en esa cámara, en la comisión correspondiente, y un segundo debate en la plenaria de eso. Cuando hay algunas diferencias entre los 2 textos que son aprobados en las 2 cámaras, se crea una comisión, digamos, como especial de conciliación para que se unifique el texto, y posteriormente en una sesión plenaria conjunta, pues se aprueba todo el texto. En los actos legislativos el procedimiento es diferente. Cada vuelta se compone de 4 sesiones o de 4 debates, y para completar un total de 8 debates, ¿sí? Entonces, en una primera vuelta se hacen las 2 sesiones en comisiones y las 2 sesiones en plenario, y allí pues se pueden presentar iniciativas que permitan modificar dicho acto legislativo, ¿sí?
Estos pues se aprueban por mayoría simple, que lo que significa es que tanto en comisión como en plenaria se aprueba por la mayoría de los miembros que participen o que estén ahí presentes en ese momento, mientras que en la segunda vuelta solamente se pueden debatir temas que estén dentro del proyecto que fue aprobado en primera vuelta, en los 4 primeros debates. No se pueden incluir modificaciones adicionales, solamente se pueden tener en cuenta las que estuvieron en la primera vuelta, pero en este caso especialmente, en el segundo periodo, las votaciones permiten la aprobación solamente cuando son por mayoría absoluta. ¿Qué significa esto? Que a diferencia del primero, que se podía aprobar un proyecto por el voto mayoritario de los que estuvieran asistentes, en este escenario, en este segundo periodo, solamente se aprueba por la mayoría de los que conforman dicha corporación pública. Es decir, en el Senado de la República en la actualidad hay 108 senadores, eran 102, pero pues con el tema de las curules del grupo que se desmovilizó y la curul del segundo candidato a las elecciones presidenciales se subió a 108. Es decir, que la segunda vuelta, la mayoría absoluta estaría pues por más de 54 miembros, ¿no? Y lo mismo en la Cámara. En la Cámara de Representantes, pues tiene que ser la mayoría para poder aprobar esta iniciativa. Luego de que esto se aprueba en ambas cámaras y después de tener ese procedimiento, el presidente de la República es quien firma pues la entrada en vigencia y eso se publica y entra a regir a partir del momento en que haya sido aprobado, ¿no? Al final generalmente siempre dicen qué momento empieza a regir un acto legislativo o un proyecto de ley determinado y bueno, allí se desarrolla el trámite. Entonces, este acto legislativo propuso de forma muy interesante unos cambios que son los siguientes. Primero, ampliar los periodos de las autoridades nacionales y territoriales del país a 5 años. Esto que les estoy comentando y que ustedes pueden encontrar aquí en la diapositiva son los cambios que se plantearon en el documento que se radicó en el Congreso de la República para iniciar su trámite. Ustedes saben que eso ya fue aprobado en primer debate, pero pues el contenido, que también lo vamos a analizar, de lo que se aprobó, esto es, digamos que no es lo mismo, ya vamos a mirar por qué, entonces para que lo tengamos en cuenta. Esta primera parte es correspondiente a este documento, la Gaceta del Congreso, 675, como lo pueden ver ustedes ahí, y aquí está todo el contenido. Se buscaba la reforma en ampliar los periodos de las autoridades nacionales a 5 años, actualmente es de 4 años, que las elecciones de cargos uninominales como presidente y vicepresidente, gobernadores y alcaldes se hicieran el mismo día, es decir, el segundo domingo de junio, y que su periodo, es decir, el de las autoridades uninominales, iniciara el 7 de agosto. Que las elecciones de los cargos a corporaciones públicas se haga el mismo día, es decir, las que son para Senado, Cámara, asambleas departamentales, consejos municipales y distritales y juntas administradoras locales, se hiciera el segundo domingo del mes de marzo del año en el que correspondieran dichas elecciones. Pero en este caso, los periodos no iniciarían el 7 de agosto, sino el 20 de julio. Es decir, en la actualidad, las autoridades territoriales, todas, es decir, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles, ellos se posicionan el 1 de julio del año siguiente, el 1 de enero del año siguiente a su elección. Mientras que las fechas de posición de Congreso de la República y de presidencia y vicepresidencia son diferentes. Entonces aquí lo que se pretende es unificar esos periodos. Otro de los cambios también propuestos en esta iniciativa es el de las listas cerradas para cargos de elección popular en corporaciones públicas. Esta es una iniciativa que desde que se firmó el proceso de paz en el año 2016, el acuerdo de paz,
Se ha venido trabajando mucho en el Congreso, se han presentado varias iniciativas legislativas para sacarla adelante, pero no ha sido posible su aprobación. No fue posible el año pasado porque pues este año habían las elecciones para el Congreso de la República y algunos congresistas pues decidieron que no era pertinente que eso empezara a regir en sus elecciones. ¿Qué es el tema de las listas cerradas? En la actualidad un partido o movimiento político puede decidir si cuando postula candidatos a una corporación pública, consejos o asambleas o congreso de la república o juntas administradoras locales, esa lista puede decidir si esa lista va abierta o cerrada. ¿Qué significa que vaya abierta? Que su voto es preferente. ¿Y qué significa que no sea abierta y que sea más bien cerrada? Que su voto es no preferente. El voto preferente lo que permite es que el ciudadano que está en ejercicio de su derecho al voto marque por el candidato de la lista que quiere que llegue a ese cargo de representación política, ¿sí? Es decir, si yo, Fermano David González, quiero que X candidato sea senador de la República y va por el partido A, entonces yo voto por el partido A y por el candidato X para que él pueda ejercer ese cargo. Eso es un voto preferente, que es lo que aplican las listas abiertas. Con las listas cerradas, lo que se hace es que el partido o movimiento político lo que determina es el orden en el cual se asignan las posiciones de esa lista. Es decir, para el caso del Consejo de Bogotá, que hay 45 concejales, cada lista está conformada hasta por 45 candidatos y allí el partido o movimiento político o el grupo significativo de ciudadanos determinaría quién va primero en la lista, quién va segundo, y todos los votos que se registren solamente pueden ir por la lista. Es decir, allí el ciudadano no decide por quién va a votar, ¿sí? Entonces, esto es un asunto que es de especial relevancia y que nos concierne mucho como administradores públicos, porque resulta que en la actualidad, pues lo que más se ha buscado es que haya renovación en los cargos de poder, ¿no? Lo que conocemos como renovación política, que haya un mayor empoderamiento por parte de la ciudadanía, que se pueda permitir un poco más el ejercicio de la política a ciudadanos, hacer como una especie de apertura, que inclusive el primer punto el segundo punto del proceso de que se acordó en el proceso de paz fue precisamente ese, el de hacer una apertura democrática en Colombia. Con estas listas cerradas, pues de forma muy personal, creo que no se logra, porque cuando un partido o movimiento político decide cómo está estructurada una lista, generalmente pues en los primeros lugares de dicha lista van a estar personas que de pronto tienen algún nivel de incidencia para conformarla, ¿no? Es decir, aquellos que están más cercanos a quienes están en ese proceso de toma de decisiones. Y al estar esto configurado de esa manera, pues digamos que la renovación política es un poco más compleja, porque si un joven o una persona nueva quiere ingresar a hacer este ejercicio, pues si no tiene un contacto seguramente va a ser un poco difícil, o si no tiene una trayectoria seguramente se le va a complicar un poco más su aspiración. Mientras que en las listas abiertas, pues el ciudadano poder elegir básicamente no es tan importante, aunque sí es importante, la posición en el tarjetón, porque lo que es relevante es el número, ¿no? Entonces, digamos que de forma general el tema de las listas cerradas es este. Otro de los cambios que se pretendía introducir en esta reforma es el que los periodos de los elegidos en 2019, es decir, ustedes saben que el próximo año van a haber elecciones el último domingo del mes de octubre a nivel territorial. Entonces lo que se pretendía es que esas personas que se elijan ese día, el periodo estuviera comprendido entre el 1 de enero del 2020 y el 6 de agosto del 2022, ¿sí? Y que los periodos de los 5 años inicien, de los que sean elegidos, inicien solamente hasta el 2022. Es decir, que
en las elecciones del próximo año habría la elección de unos cargos que de forma transitoria estarían durante 2 años y medio en el poder, pero eso no fue lo que se aprobó, ¿cierto? O sea, esto fue lo que estuvo en este documento. Aquí ustedes lo pueden ver en este artículo octavo, un artículo transitorio, donde se habla aquí especialmente de que el periodo comprendido, vengan a ver si yo les puedo habilitar el cursor. Ok. Aquí en esta parte, de que el periodo digamos, el periodo transitorio para lograr articular los periodos de las autoridades nacionales y territoriales sería el de los próximos elegidos, pero en la actualidad lo que se aprobó fue otra cosa. Ya lo vamos a mirar en detalle. No. Los cambios que se aprobaron en primer debate fueron los siguientes. Aquí ustedes pueden encontrar en la parte inferior un enlace, que esta presentación pues yo la compartiré con la docente Diana para que ella se las haga llegar a ustedes, y en este enlace ustedes podrán encontrar el documento, al igual que el del documento que se fue radicado en el Congreso. Este es el del texto aprobado, y aquí pueden encontrar que las elecciones de cargos uninominales serán el segundo domingo de mayo. ¿Se acuerdan que en el texto presentado estas elecciones serían el segundo domingo de junio? Pues en primer debate se aprobó que fueran el segundo domingo de mayo. Que las elecciones de cargos de corporaciones públicas se harán el segundo domingo del mes de marzo, es decir, 2 meses antes de las elecciones de alcaldes, gobernadores, presidente y vicepresidente, se elegirían las corporaciones públicas. Que los periodos de las autoridades departamentales y municipales concuerden con el de las autoridades nacionales. ¿Pero cómo? Entonces, el del presidente y el vicepresidente concordaría con el de alcaldes y gobernadores e iniciaría el 7 de agosto, y el de las corporaciones públicas iniciaría el 20 de julio, ¿cierto? Pero miren lo que cambió aquí en el artículo transitorio que estábamos analizando ahorita en la diapositiva anterior. Mientras que aquí se pretendía elegir de forma transitoria a unas autoridades por 2 años y medio, en el texto que se aprobó en primer debate en la Cámara de Representantes, es decir, en la Comisión Primera, lo que se incluyó es que se amplíe el periodo de las actuales autoridades territoriales hasta el 2022. Es decir, que esos 2 años y medio que iban a ejercer de forma transitoria unos nuevos gobernantes, lo ejerzan los que están actualmente. Es decir, el próximo año no habría elecciones. ¿Cuáles fueron los argumentos para aprobar la reforma? Primero, el fortalecimiento de la capacidad de gestión en materia de planeación y presupuesto. Bueno, un paréntesis acá es que, como todos los proyectos de ley, los proyectos de reforma constitucional también deben tener una justificación. Y en este documento que estábamos analizando al inicio, posteriormente a lo que es el texto radicado de reforma, que está aquí en este pedacito, después de las firmas que ustedes pueden ver acá, viene la exposición de motivos. Sobre este contenido es que estamos hablando. Entonces, el fortalecimiento de la capacidad de gestión en materia de planeación y presupuesto, como también en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas, el mejoramiento de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, la disminución del gasto público electoral, el fortalecimiento de la independencia y la autonomía propias de la descentralización territorial, la articulación de los planes de desarrollo nacionales y territoriales, etc. Bueno, frente a este tema, ¿nosotros qué podemos decir? Como administradores públicos, ustedes saben que el proceso de planeación es fundamental dentro del desarrollo administrativo, de la gestión administrativa. Y resulta que en Colombia existe un problema en materia de gestión, y es que la planeación
del desarrollo a nivel nacional tarda hasta 9 meses después de que ha sido posesionado el presidente y vicepresidente de la República, y la planeación a nivel territorial puede demorarse hasta 8 o 9 meses también cuando se posesionan los alcaldes y gobernadores. ¿Por qué? Porque resulta que la ley 152 de 1994 estableció que durante los primeros 4 meses de ejercicio del presidente, es decir, desde agosto hasta, bueno, durante los primeros 6 meses se tiene que construir el plan de desarrollo y presentarse al Congreso de la República antes del 7 de febrero, ¿sí? Es decir, esos 6 primeros meses que van desde agosto hasta febrero son prácticamente meses en los que la gestión del presidente que ha sido recién posesionado está encaminada a terminar de ejecutar el presupuesto del año que dejó el anterior mandatario, terminar de concluir con los compromisos que se tienen en materia de desarrollo del anterior plan de desarrollo, aprobar un presupuesto general para la nación para el siguiente año, como en este caso para el 2019, que realmente no obedece a su plan de gobierno, porque su plan de gobierno aún no ha sido aprobado a través del Plan Nacional de Desarrollo. Y allí pues se van generando unas inconsistencias. Esos primeros 6 meses son para la presentación del proyecto ante el Congreso, ¿no? Pero el Congreso todavía se demora otros 3 meses para su aprobación, imagínense. Febrero, marzo, abril, mayo. Hacia el mes de mayo, hacia el 7 de mayo más o menos, nosotros vamos a estar teniendo plan de desarrollo del actual presidente, ¿sí? Es decir, que hay 9 meses en los que esa acción administrativa no se ha podido desarrollar conforme a los intereses de los electores que hayan elegido a ese mandatario. A nivel territorial pasa lo mismo. En los primeros 4 meses se tiene que construir el plan de desarrollo territorial, en este caso de Bogotá, pues plan de desarrollo distrital, y en otros municipios, pues plan de desarrollo municipal, pero los consejos municipales tienen otros 2 meses, bueno, para aprobarlo solamente 1 mes, pero antes de que ese proceso inicie en el Consejo Municipal o Distrital, eso tiene que pasar por el Consejo Territorial de Planeación, que demora otro mes mientras da un concepto o unas recomendaciones a ese plan de desarrollo, en el cual pues digamos que se ajusta a lo que ha construido en los primeros 4 meses el alcalde o el gobernador con todo su equipo de gobierno. Entonces allí es donde estamos viendo algunas de las inconsistencias que existen y que justifican este proyecto de reforma constitucional. Otro asunto es que, por ejemplo, el próximo año se va a aprobar un plan de desarrollo que va a entrar en vigencia más o menos hacia el mes de mayo. Pero en enero inician otros alcaldes y gobernadores. En enero del 2020 iniciarían ejercicio otros alcaldes y gobernadores, si las cosas se desarrollaran con normalidad, que aprobarían sus planes de desarrollo más o menos hacia el mes de agosto o septiembre, ¿sí? Es decir, que entre mayo del 2018 y agosto o septiembre de 2020 se pueden estar articulando los planes de desarrollo del nivel nacional con los del nivel territorial. Y esto es otra de las cosas que genera alguna de las distorsiones en la administración pública. Lo que se busca, pues digamos que en términos generales, es que esto esté un poco más articulado, porque ahorita los alcaldes tienen la dificultad, y los gobernadores también, de que cuando llegan ya va en mitad de gobierno un plan de desarrollo, en mitad de ejecución un plan de desarrollo. Imagínense, hacia el 2020 ya iríamos en la mitad del plan de desarrollo del gobierno Duque, y esos planes de desarrollo que ellos construyen estarían articulados por otros 2 años con ese plan de desarrollo, y llega un nuevo mandatario con el que hay que volver a reestructurar eso. Esas son las justificaciones que se han venido dando a esta reforma constitucional. Sin embargo, pues también existen algunos problemas que pues nosotros hemos venido identificando y que hemos incorporado en este análisis DOFA,
donde vamos a señalar algunos de ellos. ¿Cuáles son las fortalezas? Entonces, la articulación de la gestión administrativa en los diferentes niveles de gobierno, que permiten la optimización de los recursos públicos, una mayor eficiencia administrativa y mejores garantías para la gobernabilidad. Cuando un alcalde, un gobernador y un presidente están articulados administrativamente con sus planes de gobierno, con sus grupos o equipos de trabajo, para adelantar y desarrollar todas las iniciativas que desde el inicio se plantean, pues seguramente los procesos pueden ser mucho más eficientes y mucho más efectivos. El seguimiento, generalmente, pues en Colombia, digamos que a partir de la Constitución del 91 se asignaron algunas responsabilidades a las diferentes entidades territoriales con el ánimo de fortalecer su autonomía, ¿no? Entonces, generalmente, y por ejemplo en el caso de los servicios públicos, los municipios son quienes prestan el servicio. Generalmente, pues los departamentos son los que pues le hacen seguimiento y evaluación a ellos, y pues la nación es la que formula y proyecta todas las políticas públicas. Cuando hay distintos mandatarios durante un periodo de tiempo determinado, pues toda esta articulación no se puede desarrollar de forma efectiva, y eso es lo que va haciendo que la administración pública esté un poco rezagada frente a las necesidades tan cambiantes que tiene la ciudadanía. Por allí podemos ver una fortaleza. Una oportunidad es que se puede mejorar la gestión pública territorial al evitar 2 periodos de ley de garantías generados por las coyunturas electorales, la ley 996 del 2005. Aquí lo que pasa es que, según esta ley, que fue desarrollada en el marco de la reelección presidencial que se aprobó en el referendo del 2003, lo que se busca es que, con el ánimo de garantizar la transparencia electoral, las administraciones no contraten durante los últimos 4 meses previos a ese día de votaciones. Y esto ha generado atrasos porque pues, la administración, al no poder contratar, digamos que la ejecución de su presupuesto se limita, y esto ha generado algunos atrasos también en materias de gestión pública. Para este año, por ejemplo, desde el 11 de noviembre del año pasado, se inició la ley de garantías. Se inició el 11 de noviembre porque el 11 de marzo eran las elecciones al Congreso. Allí se inició una ley de garantías en la cual las entidades no podían celebrar convenios interadministrativos, y el 27 de enero, dado que las elecciones presidenciales de primera vuelta eran el 27 de mayo, inició la ley de garantías para no poder contratar directamente prácticamente a nadie. Entonces, si vemos, la segunda vuelta se celebró en el segundo fin de semana de junio. Entonces estamos hablando que desde noviembre hasta junio estuvimos en ley de garantías, es decir, más de 6 meses en los cuales las administraciones, tanto nacional como territoriales, no pudieron ejecutar sus presupuestos de forma oportuna y eficiente, dado que existía esta limitación. Como hoy en día ya no existe la reelección presidencial, pues es una ley que podría, digamos que, derogarse. Ustedes saben que varios de los aspirantes presidenciales habían propuesto derogar, hacer como una limpieza a nivel jurídico de la normatividad colombiana, y pues este es uno de los temas que tendría especial relevancia. Las debilidades que encontramos en este acto legislativo pues están encaminadas a las elecciones de cargos uninominales, ya que son 2 meses después de corporaciones públicas. Digamos que, teniendo en cuenta pues todo las coyunturas políticas que se han desarrollado en los últimos años y los niveles de polarización que se han presentado, una de las conclusiones que he tenido es que cuando se elija al presidente o al vicepresidente, al alcalde o al gobernador, después de elegir a la corporación pública, los niveles de corrupción aumentan. ¿Por qué? Porque al elegirse en primero, en la actualidad sucede así, los congresistas, digamos que el presidente o los candidatos presidenciales, para lograr fortalecer un equipo de gobierno que le ayude en el legislativo, que le ayude a sacar adelante sus iniciativas, pues generalmente tiene que llegar a compromisos aún
sin estar en el cargo, ¿sí? Y al no estar en el cargo, pues digamos que la vulnerabilidad que se le presenta para tenerse que comprometer y recibir el apoyo de esos congresistas que han sido electos, pues digamos que es un poco más alta. Las amenazas es que, pues, al ampliar los periodos de los actuales mandatarios, pues pueden haber intereses particulares que estén detrás de ello. Como mencionábamos aquí al principio, la Federación Nacional de Municipios y Capitales han estado apoyando mucho a través del lobby del cabildeo en el Congreso esta iniciativa. La representante de Asocapitales es una dama que es la mujer de la esposa de Germán Vargas Lleras, ex candidato presidencial, y pues en la Federación Nacional de Municipios y en la Asociación de Ciudades Capitales, pues los que pertenecen a estas organizaciones son los representantes que han sido enviados directamente por los representantes legales de estas entidades territoriales, que son precisamente los alcaldes y los gobernadores, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros estamos encontrando que hay como una inconsistencia que... permítanme, voy a leer acá el comentario. Vamos a leer acá el comentario. No, yo no estoy diciendo que se deba hacer las elecciones de todos el mismo día. Yo lo que sugeriría es que las elecciones de los cargos uninominales, es decir, alcaldes, gobernadores y presidente y vicepresidente, si se van a unificar, se hagan antes de las que se hacen para el Congreso. Es decir, ahorita lo que quedó en el proyecto de reforma aprobado, venga, lo miramos acá, es que en marzo se eligen corporaciones públicas y en mayo se elige autoridades uninominales, ¿no? Lo que yo sugiero es que sea al contrario, primero las autoridades uninominales y luego las corporaciones públicas, porque inclusive esto nos puede ayudar a otro tema que es muy importante. Ya les voy a mostrar acá algunas propuestas que escribí. Y tiene que ver con, por ejemplo, el tiempo que se utiliza no, tranquilo, José Alfredo, gracias por su pregunta. Tiene que ver con el tiempo que se utiliza para el diseño y aprobación del plan de desarrollo. Es decir, si nosotros estábamos hablando de 9 meses posterior a la entrada en ejercicio del mandato, si nosotros aprovechamos los 3 o 4 meses que hay de periodo electo y aparte de eso otros 2 meses que hay entre el periodo de las elecciones de una y otro tipo de autoridades, pues ya tendríamos 6 meses en los cuales nosotros podríamos ir adelantando el diseño y la formulación del plan de desarrollo de la entidad territorial correspondiente. Creo que eso es como lo que debería buscar el Estado colombiano para tratar de optimizar un poco más sus procesos de gestión administrativa. Bueno, ya quedan 15 minuticos, entonces si quieren pueden hacer preguntitas, la profesora Diana sugerirá cómo será la dinámica, entonces quedo atento. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias, Fernanda. Aquí ya Lady nos comenta algo. ¿No sería anticonstitucional aprobar esta reforma? ¿No es mejor realizar un periodo de transición teniendo en cuenta que no todos los gobernantes actuales han realizado una buena labor? Bueno, el tema de la anticonstitucionalidad o inconstitucionalidad es un tema que es, digamos, de un debate amplio, porque digamos, la Constitución política establece que las reformas que se hagan a ella solamente podrán ser demandadas por vicios de trámite, es decir, de procedimiento, lo primero que les estaba comentando. Es decir, por contenido, por fondo, prácticamente no se podría demandar ningún tipo de reforma, lo dice la Constitución.
Entonces, inclusive, si ustedes revisan las funciones de lo que es la Corte Constitucional, en el artículo primero, en el numeral primero de sus funciones, que lo encuentran ahí en la Constitución, dice que ellos solamente pueden pronunciarse al respecto por problemas de forma, que son de trámite, de procedimiento, más no de fondo, que tiene que ver con, a menos que sean de artículos que pertenezcan al título primero o dos de la Constitución, que tiene que ver con pues, los derechos fundamentales, que eso sí ya es inherente a la persona humana, pero en esta primera medida, hablar de inconstitucionalidad frente a una reforma de carácter político es un poco complejo. Que sea buena o que sea mala, ya es un debate también un poco más subjetivo, en el cual nosotros pues podríamos sentar una posición. Mi posición es que pues digamos, la reforma puede buscar tener unos fines que son sanos, al decir que se deben optimizar los tiempos, la gestión administrativa unificando los periodos, pero a mí tampoco me gusta que las reformas políticas se desarrollen durante o que beneficien a las autoridades que están en ejercicio en ese periodo en el cual se aprueba. Lo que yo pensaría que podría ser beneficioso para el Estado colombiano es que las reformas que se hagan en estas materias empiecen a aplicar a partir del periodo constitucional siguiente al cual se aprobaron, ¿sí? Es decir, si se aprobara este acto legislativo en sus 8 debates, que aún faltan 7, lo que yo sugeriría es que esto empiece a aplicar a partir del 2019 o del 2022 cuando se elija el nuevo presidente de la República. Lo que sí es claro es que al unificar los periodos se necesita un periodo de transición, cosa que pues no sé hasta dónde pues ellos estén dispuestos a ceder. Miren, estas son las sugerencias que hago a la reforma política. Primero, pues que las reformas constitucionales de carácter político, que es lo que les acabé de mencionar, deben entrar en vigencia a partir del periodo constitucional siguiente al cual fueron aprobadas, que las reformas que pretendan cambiar la duración del periodo de las autoridades en cualquier nivel, su reelección, el número de miembros que las integran y la forma en que se eligen deben tener trámite popular, es decir, ser aprobadas por referendo, podría ser. Países desarrollados, como por ejemplo Suiza, tienen unos sistemas democráticos que son sistemas políticos que son muy democráticos y que ayudan a que la calidad de vida y la participación la participación política y la cultura política pues sean mucho más altas que en países como el nuestro, y es precisamente porque esos cambios de naturaleza política se hacen es a partir de consultas populares, de referendos, ¿sí? Donde la gente de forma directa es quien vota. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, y sin tomar posición al respecto, quiero hacer claridad, en el plebiscito hubo un pronunciamiento popular, pero a pesar de ello, digamos que el Congreso, a través de una moción de control político, aprobó y refrendó ese acuerdo. Ahorita con la consulta popular, que a mi juicio también estuvo un poco mal diseñada, digamos que se tuvo una participación electoral muy alta para tratar de generar algunos cambios sustanciales en temas que son pues de la agenda pública, que a pesar de que no se logró superar el umbral, digamos que la votación sí fue importante y fue arrolladora. Se presentaron unas iniciativas que el presidente por iniciativa convocó a todos, digamos, los partidos del espectro político para que las diseñaran, pero ya a partir de esta semana se empezaron a caer, y es porque depende de la voluntad política de quienes están allí. Y ese tipo de reformas, a mi juicio, deben ser aprobadas popularmente para que sea el pueblo quien decida. La tercera sugerencia que yo hago es que el periodo comprendido entre la fecha de elección y la fecha de posesión, es decir, en el caso de las presidenciales, ustedes saben que la segunda vuelta fue en junio y la posesión fue en agosto, ahí se perdió como un mes y medio, y que en el tema de las elecciones territoriales que se eligen siempre en octubre y se posesionan en enero, que ese lapso de tiempo pueda ser aprovechado para la elaboración de los respectivos planes de desarrollo. Es decir, en la ley 152 de 1994 se contempla que esos trámites
eh, inicien una vez las autoridades toman posesión de sus cargos. Yo consideraría que ya teniendo conocimiento de cuál es el nuevo mandatario que ha sido elegido, que está electo en ese momento, pues pueda iniciar los trámites en las corporaciones y con todos los dispositivos institucionales necesarios para que esos planes de desarrollo puedan ir avanzando y aprovecharse en 3 meses allí. La cuarta sugerencia que hago es que la elección de los cargos uninominales debe ser anterior a la de las respectivas corporaciones públicas para aprovechar hasta 2 meses adicionales en la construcción del plan de desarrollo correspondiente, que fue una de las primeras cositas que les estuve comentando. Frente al tema de que los gobernantes actuales no estén realizando una buena labor, bueno, ese tema es es delicado porque cuestiona, para nosotros evaluar la gestión de una autoridad, cualquiera que sea, nosotros tenemos que procurar tomar como criterios algunos parámetros de forma objetiva. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos que hacer una evaluación del cumplimiento del plan de desarrollo que fue aprobado, de cómo van sus indicadores en el cumplimiento de las metas y objetivos que fueron propuestos, también frente al tema de la solución de necesidades, porque si nosotros nos quedamos solamente en temas de percepción ciudadana, podemos tomar decisiones o posiciones que son desacertadas. Hoy en día, las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel muy importante en este aspecto. Muchas veces, y en países como el nuestro, donde digamos que el acceso a la información es limitado, muchas personas toman su posición en términos políticos por la coyuntura que se está dando en el momento en los medios de comunicación o en las redes sociales. Y es allí donde surgió algo que nosotros hemos escuchado mucho, que es el concepto de posverdad. Entonces, digamos que para nosotros decir, poder evaluar si un gobernante ha hecho o no ha hecho una buena gestión, nosotros lo que tenemos que tomar como administradores públicos son criterios de carácter objetivo, ¿no? Fijarnos unos criterios y pues bueno, trabajar en eso. Bueno, Ferman, muchísimas gracias. Lamentablemente, pues quedan 5 minutos para las 8, entonces no podemos dar un espacio más de preguntas, porque ya me están escribiendo los de la otra sesión que nos están esperando. Venga, Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Igual ahorita les envío el video para que ustedes lo tengan. Y muchas gracias por su colaboración. Que tengan una feliz noche y que terminen de disfrutar su día. profe Diana, una cosita. Cuéntame. Hay algunas preguntas que están haciendo ahí que no hemos alcanzado a responder, pero con todo el gusto vamos a tomar nota y posiblemente a través de un documento trataremos de responderlas, ¿vale? Muchísimas Vale, gracias. Ferman. Listo, vale. Muchísimas gracias entonces. Feliz noche a todos. Ferman, Muchas entonces nos gracias, vemos profe. en el otro enlace, ¿te parece? Sí, señora.